Ok, ya luego de realizar la prueba aleatoriamente, voy a realizarla de manera correcta. Entonces vamos a empezar. Dice, la gráfica muestra cómo cambia el número de individuos de una especie de ave en un área determinada, cuando una especie de parásito que pueda enfermar el ave es introducida en el ecosistema. El parásito depende de esta especie de ave para su supervivencia. La gráfica muestra también el cambio en la población del parásito. Con base en los datos de la gráfica, si la tendencia se mantiene, ¿cuál de las siguientes predicciones es válida para la población del parásito después del mes 18? Bueno, ahí en la gráfica nos están mostrando la cantidad de individuos que hay y el tiempo, pues los meses. Entonces las opciones dicen A, descenderá hasta 5 individuos y crecerá nuevamente en el mes 19. Se mantendrá estable en 25 individuos por un largo tiempo. Aumentará de forma constante hasta alcanzar los 100 individuos sobre metro cuadrado y será menor de 25 individuos sobre metro cuadrado por no tener aves a quien parasitar. Bueno, si observamos la gráfica, si la analizamos, nos damos cuenta que la opción correcta es la D, porque vemos que las aves están como desapareciendo, por lo tanto los parásitos también pues lo harán, ya que no tendrán aves a quien parasitar. Entonces, de esta forma ellos también empezarán a descender. Un estudiante cree que cuanto mayor sea el volumen de ácido acético, mayor será su punto de ebullición. Para comprobarle, la estudiante tomó 5 volúmenes diferentes de ácido acético. Los calentó hasta que se comenzó a evaporar y midió la temperatura de ebullición. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. De acuerdo con los resultados de la estudiante, se puede concluir que A. Su hipótesis es falsa porque la temperatura de ebullición del ácido acético es muy diferente a la del agua. B. Su hipótesis es verdadera porque se demostró que 100 mililitros de ácido acético alcanza la mayor temperatura de ebullición. C. Su hipótesis es verdadera porque distintos volúmenes de ácido acético tienen la misma temperatura de ebullición. Y la D. Su hipótesis es falsa porque se demostró que la temperatura de ebullición no cambia al variar el volumen del ácido acético. Bueno, podemos descartar la A porque es que en ningún momento nos están comparando la temperatura de ebullición del agua con la del ácido acético, por lo que esta estaría fuera de contexto. La B no es verdadera, ya que si vemos la temperatura de ebullición es igual para todos los volúmenes, entonces no importa si fue 100 mililitros, igualmente iba a ser la misma temperatura de ebullición. Porque la C dice su hipótesis es verdadera porque distintos volúmenes de ácido acético tienen la misma temperatura de ebullición. Eso es falso, porque si vemos la gráfica, todas tienen la misma temperatura de ebullición, así sean 20 mililitros o 40, por lo que la respuesta correcta sería la D, ya que podemos ver que la temperatura de ebullición es lo mismo para todos, así sea 20 mililitros va a ser 400 o así sea 100 mililitros también va a ser 400, por lo que es la D. Las plantas vasculares poseen un sistema de transporte de los productos fotosintéticos, azúcares, llamado floema. El floema transporta estos productos desde las hojas hasta los órganos subterráneos y los de reserva, como las raíces, los tubérculos y los frutos. Con base en la información anterior, ¿por qué es importante que se lleve a cabo el transporte de azúcares a estos órganos de la planta? La A dice porque permite que las raíces, los tubérculos y los frutos conduzcan el azúcar hacia las hojas para que realicen la fotosíntesis. B, porque aporta las sustancias necesarias para que las raíces, los tubérculos y los frutos realicen la fotosíntesis. C, porque permite que los azúcares se movilicen a los órganos no fotosintéticos y les provean energía. Y D, porque aporta azúcares a las raíces y expulsa dióxido de carbono por los frutos en el momento de la fotosíntesis. Descartamos totalmente la D, ya que en ningún momento nos está hablando de dióxido de carbono, por lo que la D no podría ser. En la A nos están diciendo que para que realicen la fotosíntesis, de hecho, pues eso es para los productos que no, o sea, que no son fotosintéticos, por lo que esta no puede ser. Entonces nos quedamos con la A y la C. La A dice porque permite que las raíces, los tubérculos, los frutos conduzcan al azúcar hacia las hojas para los que realicen la fotosíntesis, por lo tanto tampoco es, ya que pues esto lo que hace es dar energía, más no la da para que realicen la fotosíntesis.
Y la C dice porque permite que los azúcares se movilicen a los órganos. Esa es verdad porque el floema lo que se encarga es de llevar los azúcares a los órganos subterráneos, a las raíces, a los tubérculos y también a los frutos. Y pues esto es lo que le provee energía. Entonces por esta razón es la C. Bueno, la 4 dice... En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por lo tanto la carga total es positiva y se representa con signos positivos. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, más Q sobre 2, como muestra la figura. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Ok, bueno, primero que todo, en la B y la D nos están hablando de protones, por lo que eso podríamos descartar estas dos, ya que al ser positivos nos quedaríamos con los electrones, es decir, con la A y con la C, por lo que descartaríamos la B y la D. Bueno, ahora vemos que la A nos dice, de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Y en la C nos dice de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Nos damos cuenta que primero todos estaban en la esfera, o sea, la esfera 1 era la que estaba cargada, por lo que es la A, ya que antes del contacto la esfera 2 no estaba cargada. Y la pregunta es qué pasó después del contacto. Entonces ahí en la gráfica podemos también observar que la esfera 1 le dio electrones o se dio o los pasó a la esfera 2. Por lo que es la respuesta correcta es la A. Un golfista golpea una pelota y esta rueda desde un punto X hasta el punto Z, hasta introducirse en el hoyo como se muestra en la figura. Durante el trayecto de la pelota, la fuerza normal ejercida por el campo sobre esta es mayor en el trayecto YZ en comparación con el trayecto XY. El golfista se pregunta, ¿la fuerza de rozamiento ejercida por el campo sobre la bola es mayor en el trayecto XY o en el trayecto YZ? Él propone la hipótesis de que la fuerza de rozamiento es mayor en el trayecto XY. Al finalizar el partido de golf, él consulta en internet que la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto debido a una superficie es proporcional a la fuerza normal ejercida por la superficie. ¿La hipótesis del golfista es compatible con el fenómeno y la información encontrada en internet? A, sí, porque en el trayecto XY existe una mayor inclinación y por lo tanto una fuerza normal mayor y una fuerza de rozamiento mayor. No, porque la fuerza normal es mayor en el trayecto YZ y de acuerdo con la nueva información a mayor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento. Sí, porque la fuerza normal es de mayor en el trayecto YZ y de acuerdo con la nueva información a mayor fuerza normal, menor fuerza de rozamiento. No, porque la fuerza normal es de menor en el trayecto XY. No, porque la fuerza normal es de menor en el trayecto XY y de acuerdo con la nueva información a menor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento. Ok, leyendo las opciones, para mí es la respuesta B. Pues ya que nos están diciendo, pues primero el golfista nos está diciendo que la fuerza de rozamiento es mayor en el trayecto XY, pero si pues vemos la información, en la fuerza nos están diciendo que a mayor fuerza normal es mayor la fuerza de rozamiento. Bueno, sabiendo esto, podemos... descartar la C, ya que nos está diciendo que mayor fuerza normal, la fuerza de rozamiento es menor, entonces esa no es. Y que menor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento, entonces la C y la D se puede descartar por esa razón. Y ya nos queda la A y la B. Para mí es la B, y porque en el trayecto XY existe una inclinación, por lo que no habría tanta fuerza normal como lo hay en el trayecto YZ. Y pues sabemos que a mayor fuerza normal, mayor fuerza de rozamiento, por lo que es la B. Un estudiante observa que cuando se le agrega sal común al agua disminuye la temperatura a la cual se empieza a congelar la disolución. Los resultados obtenidos con 3 concentraciones de sal se observan a continuación. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué se espera que ocurra si se congela una solución concentración de sal de 25? A, que la concentración de sal de esta disolución sea menor que la concentración de las otras 3 disoluciones. B, que el volumen final de la disolución se congele completamente, sea mayor que 25 mililitros. C, que el tiempo que tarda en congelarse la disolución sea menor que el de las otras 3 disoluciones. Y D, que la temperatura a la cual empezó a congelarse la disolución sea menor que -6 centígrados.
Primero que todo descarto la C porque nos está diciendo que sea menor al resto. Y pues como tal, en la gráfica nos está mostrando que primero empezamos con -1, luego fuimos bajando a -4. Por lo tanto, esta sería falsa. La B nos dice que el volumen final de la disolución cuando se congele completamente sea mayor que 25 mililitros. En ningún momento nos está diciendo en la gráfica que el volumen cambie. Simplemente no nos están hablando de volumen, nos están hablando es más de la temperatura a la cual se va a congelar. Y que la concentración de sal de esta disolución sea menor que la concentración de las otras disoluciones. Eso tampoco es verdadero porque la concentración de sal la agregaron, es decir, la concentración no cambia, lo que cambia la temperatura depende de la concentración de sal que tenga, por lo que es la D, que la temperatura a la cual empezó a congelarse la disolución sea menor que -6 centígrados. El amoníaco NH3 reacciona con oxígeno 2 y produce monóxido de nitrógeno NO y agua H2O. Las relaciones estequiométricas de la relación y las masas moleculares para NH3 y H2O se muestran a continuación. Teniendo en cuenta la ley de la conservación de la masa, ¿cuántos gramos de agua H2O se producen a partir de 34 gramos de amoníaco NH3 y suficiente cantidad de oxígeno? Bueno, primero que todo tenemos que mirar la reacción, que es 4NH3 más 5O2, que eso nos está produciendo 4NO más 6H2O. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los moles de cada compuesto por la masa molecular y luego de esto hacer una regla de 3. Entonces, haciendo esto, nos da que la respuesta es 54 gramos. En un experimento se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con fricción, la cual al final tiene un resorte. En todos los casos la velocidad inicial del bloque es la misma. La velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza a comprimir el resorte se muestran en la tabla. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes será un posible resultado del experimento? Si la superficie se empapa con agua y jabón para disminuir la fricción. Ok, la parte en la que la superficie se empapa con agua y jabón para disminuir fricción es muy importante, ya que entonces la velocidad de llegada será menor a 2,0. Entonces, si vemos las gráficas o pues los cuadros nos están diciendo que la velocidad de llegada es 1,6 y 1,7 y pues esto lo podemos descartar y nos quedamos con que la velocidad de llegada va a ser 2,4 o 2,3. Entonces esto sí es correcto ya que es mayor a 2,0. Y ahora nos quedamos con la compresión. Nos están diciendo que, si volvemos a leer el experimento, nos están diciendo que mandan un bloque de madera varias veces y que la superficie tiene fricción. Bueno, la velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza a comprimir el resorte se muestra en la tabla. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes será un posible resultado del experimento si la superficie se empapa con agua y jabón? Ok, ahí entonces nos podemos dar cuenta que la compresión debe ser mayor a la que ya está dada, es decir, la que nos están dando es 0,2, por lo que la compresión sería menor a esta. Y no puede ser cierto, ya que debe ser mayor. Entonces la respuesta correcta es la D, ya que la compresión es 0,26. A continuación se muestran las definiciones de dos propiedades periódicas y cómo varía la electronegatividad y el carácter metálico de los elementos en la tabla periódica. Electronegatividad, capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones de otros átomos involucrados en un enlace químico. Cuanto mayor sea la electronegatividad, mayor será su capacidad para atraerlos. Carácter metálico. Los elementos se pueden agrupar en metales, no metales y metaloides. Cuantas más propiedades físicas y químicas de metales presente un elemento, mayor será su carácter metálico. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la electronegatividad de los grupos y los periodos de la tabla periódica es correcta? La A nos dice: los no metales del grupo 15 son igual de electronegativos que los no metales del grupo 16, porque no poseen un mismo carácter metálico. La B dice: los metales del grupo 1 son menos electronegativos que los metales del grupo 2, porque al formar un enlace tienden a donar un electrón y no atraerlo.
C. Los metaloides del periodo 5 son más electronegativos que los metaloides del periodo 4, porque al formar un enlace tienden a atraer los electrones y no a donarlos. Y D. Los metales del periodo 3 son iguales de electronegativos que los no metales del periodo 3, porque se encuentran en el mismo periodo. Ok, entonces ya leyendo las opciones, para mí la respuesta correcta es la B, ya que sabemos que para los del grupo 1A es más fácil donar un electrón que obtener 7 o más, porque sabemos que lo que quieren cumplir es la regla del octeto, es decir, que al final tengan 8. Si tienen un electrón, va a ser más fácil donar ese electrón que atraer otros 7, por lo que son más electronegativos que el resto. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Ok. La 10 dice, para mantener peces en acuarios se debe tener en cuenta el síndrome del tanque nuevo, que se produce cuando los peces mueren envenenados por altos niveles de amoníaco. El amoníaco se produce por la mineralización de los desechos de los peces, el exceso de comida y la descomposición de tejidos animales y vegetales. Una estrategia para disminuir esta mortalidad es asegurar la circulación de estas sustancias a través del ciclo de nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes prácticas permitiría que el ciclo de nitrógeno se dé en el acuario? A. Sacar del agua los desechos de los peces. B. Aumentar la población de peces en el acuario. C. Favorecer la colonización de bacterias nitrificantes. Y D. Eliminar las bacterias presentes en el agua. Creo que la respuesta es la C, porque lo que hacen las bacterias nitrificantes es que ese amoníaco lo transforman en nitro. Y ellas también viven de forma natural en los acuarios y en los filtros de estos, por lo que esta sería la mejor opción para que el ciclo de nitrógeno se dé en el acuario, ya que ellas hacen de manera natural convertirlo en nitro. Un extremo de una regla de plástico se fija una mesa con libros y el otro extremo que se jala con la mano hacia abajo, como se muestra en la figura. El extremo que se jala con la mano se libera desde el reposo. La velocidad que quiere el extremo libre de la regla será mayor cuanto mayor sea la deformación de la regla, porque se acumula a más energía potencial gravitacional, la cual se convertirá en algún momento en energía elástica. Vemos energía elástica, la cual se convertirá en algún momento en energía cinética. C menos energía potencial gravitacional, lo que facilita que la regla recupere su forma inicial. Y D menos energía elástica, y por tanto habrá mayor cantidad de energía cinética. Ok, yo creo que la respuesta correcta es la B. Habrá más energía elástica, que la cual después se convertirá en algún momento en energía cinética, ya que lo que hace es que la energía elástica aplica una fuerza para deformar ese objeto elástico. En este punto sería la regla. Y luego esto pasaría a energía cinética, ya que la energía cinética aparte pasa de reposo, es decir, la regla estaba en reposo. Cuando la mano jaló la regla, esta pasó a tener cierta velocidad, por lo que luego se convertiría en energía cinética. La 12 nos dice, el punto de ebullición y el punto de fusión de un compuesto depende de diversos factores, como el peso molecular y las fuerzas moleculares que presentan las moléculas entre ellas. Cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más energía se necesitará para producir un cambio de estado. En la tabla se muestran las dos moléculas con la misma fórmula molecular, C2H6O, pero con distintas estructuras moleculares y algunas de sus propiedades. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cómo debe ser el punto de ebullición y de fusión de estos dos compuestos? A. El alcohol debe tener mayor punto de ebullición y de fusión que el éter. El éter debe tener mayor punto de ebullición y de fusión que el alcohol. C. El éter debe tener mayor punto de ebullición que el alcohol, pero menor punto de fusión. Y D. El alcohol debe tener mayor punto de ebullición que el éter, pero menor punto de fusión. Para mí la respuesta correcta es la A, ya que la fuerza intermolecular del alcohol pues nos están mostrando que es mayor, por lo que se necesitará más energía. Eso nos lo están diciendo en el enunciado, que nos dicen que cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más energía es necesaria para producir un cambio de estado, ya que con esto ya podemos deducir que como el alcohol tiene unas fuerzas intermoleculares más fuertes, debe tener más punto de ebullición y más punto de fusión que el éter.
Entonces es la A. Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto del consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por un bosque. Para ello se capturan 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentan con semillas de café y las otras 5 con alimentos sin café. A cada ardilla se le colocará un rastreador y se registrará su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Basados en la nueva información, ¿cómo deben modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas de café? A. Dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo que éstas demoran en consumirlas. B. Colocar semillas en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en los troncos. C. Determinar las edades de las ardillas capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. Y D. Capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar sus desplazamientos. Ok, para mí la respuesta correcta es la C, que es determinar las edades de las ardillas capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. Ok, considero que esta es la respuesta correcta, ya que pues si nos estamos dando cuenta, nos están diciendo que hay unas ardillas que entre más adultas no se están moviendo mucho, que solamente se mueven 5 metros a la redonda, por lo que debería tener en cuenta otro tipo de edades que si después de estudiarlas, que de pronto puede hacer que se muevan más, y entonces ellos van a tener como más información para concluir su experimento. Es decir, que deberían tener más ardillas de diferentes edades y esto ayudaría a concluir como tal el experimento. La 14 dice: la siguiente gráfica muestra la variación de la fuerza de empuje que se ejerce sobre un cilindro y a medida que se sumerge en un líquido, y el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está totalmente sumergido a 6 centímetros de profundidad. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros? Si vemos, tenemos que relacionar la profundidad, que es 2 centímetros, con la de empuje, con el empuje, el cual es 4. Para la profundidad que nos están pidiendo, que es 2 centímetros, el empuje es 4. Por lo tanto, descartamos la A porque nos están diciendo que el empuje es 8. La B nos están diciendo que es 4, puede ser igual que la C y la D. Aquí, en la D nos dicen que el peso es 4 y que el empuje es 12, por lo que eso no es cierto, también la podemos descartar, ya que sabemos que el empuje va a ser 4, por los que nos quedamos con la B y con la C. Para mí la respuesta es la C, ya que como tal el peso es 12. Lo que es 2 centímetros es la profundidad, por lo que la B se descartaría, ya que nos están diciendo que el peso es 2. Seguimos con la pregunta número 15, la que dice: la energía cinética es la energía debida al movimiento de un objeto y la energía potencial depende de la altura a la que se encuentre este. Una niña se desliza por un tobogán sin rozamiento, partiendo del reposo como se muestra en la siguiente figura. De acuerdo con la información anterior y teniendo en cuenta que las alturas se miden desde el piso, las energías presentes en los puntos 1, 2 y 3 son respectivamente. Pues ahí podemos observar las opciones. La A nos dice que en la primera es energía cinética y potencial, en la segunda energía potencial, la tercera energía cinética y potencial. En la B nos dicen energía potencial, 2 energía cinética y 3 energía potencial. La C nos dice energía potencial, la 2 energía cinética y potencial y la 3 energía cinética y potencial. La D nos dice 1 energía cinética potencial, 2 energía cinética y 3 energía potencial. Sabemos que la energía potencial es una energía que depende de la posición del objeto en un campo de fuerza o la posición que ocupe el cuerpo en el espacio. Sabiendo esto, sabemos que la energía potencial la vamos a encontrar en cualquiera de los 3 puntos. Entonces debemos empezar por descartar las que en algún punto no tengan energía potencial. Por ejemplo, en la opción B
en el número 2 dice solamente energía cinética, por lo tanto la podríamos descartar. En la opción D también dice energía cinética en el punto 2 solamente, por lo que también la descartaríamos y nos quedaríamos con la A y con la C. Pero la descartamos la A porque nos dicen que en el punto A también podemos encontrar energía cinética. Y pues esto es falso, ya que la energía cinética empieza cuando no está en reposo. Y en el punto 1 sí lo está, por lo que en el punto 1 encontraremos solamente energía potencial. La número 16 nos dice que en la figura se muestra un campo eléctrico generado por dos esferas cargadas. En el interior del campo eléctrico se coloca una carga negativa menos Q, tal como se muestra en la figura. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes figuras muestra la dirección en la que se moverá la carga menos Q al ser liberada? Si vemos las gráficas, las opciones de gráficas que nos dan, nos podemos dar cuenta que van hacia diferentes direcciones. Algunos van hacia el lado, en diagonal, hacia arriba. Pero para mí la opción correcta, analizando todas las gráficas, es la opción A, ya que la que va hacia abajo, es decir, que se siente atraída por la esfera que está cargado con esa carga positiva. Y ya que esta es menos Q, entonces al ser liberada va a atraerse por la positiva. La fuerza gravitacional que ejercen dos cuerpos entre sí disminuye en relación con la distancia. Un astronauta en la superficie de la Tierra siente una atracción mayor que cuando está en su nave orbitando alrededor de la Tierra. Si un astronauta visitara la superficie de un planeta con la misma masa que la de la Tierra, pero con un tamaño de radio menor, en comparación con el valor de la Tierra, se esperaría que... si leemos bien el enunciado, nos están hablando de la masa, por lo que descartaría la A y la C, ya que esta también nos está hablando de la masa. Por lo que si nos están hablando de la masa, la respuesta debe ir ligada al peso, por lo que nos quedamos con la C y la D. También en el ejercicio nos dicen que es con la misma masa que la Tierra, pero tiene un tamaño menor, por lo que no puede ser que el peso del astronauta permanezca igual. Así que por descarte sabemos que el peso del astronauta va a aumentar. La 18 dice, un motor de gasolina como el que usan los automóviles es una máquina que convierte energía química proveniente del combustible en energía cinética o de movimiento. Estos motores tienen una eficacia del 25%, es decir, por cada 100 joules de energía química, 25 joules se convierten en energía cinética. El resto se transforma en otros tipos de energía. Si el automóvil de la figura viaja en una carretera horizontal, ¿en qué se transforma la mayoría de la energía no utilizada para mover el automóvil? Acá pues es una pregunta sencilla en sí, porque pues nos están diciendo que es energía elástica, pues la energía elástica no tiene nada que ver, o pues el motor no utiliza una energía elástica para funcionar, o igualmente la energía lumínica no lo utiliza, y esa energía potencial gravitacional, en ningún momento nos están hablando algo sobre la gravedad. Si nos estuvieran nombrando algo de la gravedad se podría tener en cuenta, pero no lo están haciendo, por lo que es la energía calórica. Y pues también sabemos que los motores trabajan con esta energía. La 19 nos dice, la foto muestra hormigas y pulgones conviviendo en una misma planta. Estas dos especies han convivido en los mismos ambientes por cerca de 100 millones de años. En algunos casos han desarrollado una relación mutualista, en que los pulgones alimentan a las hormigas con un néctar que excretan y a cambio las hormigas los defienden de sus depredadores. Con base en la siguiente información, ¿cuál de las siguientes condiciones fue necesaria para desarrollar esta relación? A. Alimentarse de las mismas plantas. B. Pertenecer a ambos al grupo de los insectos. C. Haber interactuado durante muchas generaciones. Y D. Tener depredadores similares. Para mí la respuesta correcta es la C, ya que ellos interactuaron por muchos años, nos están diciendo que cerca de 100 millones de años, en un mismo lugar. Por lo tanto, ellos ya conocen sus necesidades. Entonces, podemos descartar la A porque alimentarse de las mismas plantas no tiene nada que ver, ya que eso no hace que ellos creen una relación mutualista como la que crearon. Y
no tener depredadores similares tampoco, ya que no tienen los mismos depredadores, ya que dicen que las hormigas los defienden de sus depredadores. Entonces la respuesta correcta sería la C, y pues también esto nos lo están diciendo en el texto. Ok, ya por último la pregunta número 20. Vamos a cambiar acá los datos. Ok, ya.